Almansa es una ciudad que hunde sus raíces en los albores del tiempo. En su tierra habitaron sociedades prehistóricas. Por sus calles pasearon reinos moros y cristianos, también franceses y grandes gobernantes españoles. El poder político de la localidad se ha conformado de diversas maneras y han habido alcaldes de todo tipo, republicanos y democráticos, franquistas e impuestos. Según el cronista oficial de la villa, Almansa ha tenido un total de 115 corregidores, pero en todos estos años hay algo que jamás ha sucedido, que una mujer tome el bastón de mando. Hoy entrevistamos a una candidata que, por lo que parece, tiene grandes posibilidades de conseguir la alcaldía de Almansa. Vamos a conocer de cerca a la líder del Partido Socialista local, desde sus orígenes hasta su inminente futuro. Hablamos con la mujer que ha ilusionado a toda la izquierda almanseña. Hoy charlamos con Pilar Callado. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Te miro a ti o miro a la cámara? Mira a mí, Venga, sí. mejor, que estoy más cómoda. Hombre, claro. Estupendamente, muy bien, sí, ¿Estás fenomenal. ilusionada? Sí, y después de lo que pasó en el Regio, Sí. estoy contentísima. De hecho, te estaba comentando que hasta las 3 de la mañana no me pude dormir, Claro. de la emoción que tenía en el cuerpo. Estuvo muy bien. Se te Sí, veía muy contenta. sí, estaba más que contenta, que lo estaba, Sí, feliz, alegre. Además, ya lo dije cuando subí al escenario. sí. Era también la emoción, más que nada es la emoción de cuando entras al Teatro Regio, a nuestro Teatro Regio, Sí. con tantísima gente, con tanta gente que te está apoyando, que te está diciendo Pilar, ya toca, vamos Pilar, Qué bien. que estás acompañada además del presidente de Castilla-La Mancha. Sí. Entonces, claro, es un subidón que te subes ahí y dices, va, venga, vamos a ello. Entonces, claro, después de eso ya lo que queda de la campaña ya va rápido. Qué bien. Tú eres almanseña de pura cepa. Yo soy almanseña de pura cepa, como mis padres almanseños de pura cepa, y vengo de familia de almanseños de pura cepa, sí señor. Cuéntanos cómo era la pequeña Pilar Callado aquí en Almansa. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues como hace tantos años, hace ya muchos años, pero bueno, la infancia aquí en Almansa la verdad es que yo creo que todas las amigas con las que he compartido mi vida y toda mi familia hemos tenido una infancia súper feliz. No había tantas cosas como hay ahora, por supuesto, casi que no teníamos tele. Bueno, teníamos tele, pero no era en color. Claro. Pero sí que es verdad que éramos una infancia muy feliz. Yo lo fui. Yo además vengo de una familia numerosa. Mi madre, bueno, y mi padre, pero sobre todo la crianza fue a manos de mi madre. Mi madre nos crió a 7 hermanas y un hermano, más siempre personas mayores que siempre estaban en mi casa, porque entonces era diferente y las personas mayores acudían a casa para ser cuidadas, en este caso por las mujeres. Sí. Y en mi casa siempre había mínimo 11 o 12 personas. Era una casa muy grande, nos lo pasábamos muy bien, nos divertíamos mucho. De hecho, hemos sido siempre una familia muy piña, no solamente con mis hermanas, sino también con mis primas, con la hermana de mi madre, con mi tía Encarna. Hemos hecho siempre una familia muy piña. Y yo la recuerdo con mucha alegría, con mucha añoranza. Recuerdo con mucha añoranza porque pues, mis padres no están ya. Entonces, claro, siempre piensas que, bueno, que aquellos tiempos tan buenos ya no vuelven, ¿no? Claro. Ya no tienes esas personas que tanto quieres. Y de hecho ahora, por ejemplo, me acuerdo mucho de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el Regio el otro día decía, joder, si me viera mi madre y mi padre me vieran aquí arriba, alucinarían y estarían súper orgullosos. Sí. Pero la recuerdo con muchísimo cariño, pero también con mucha añoranza. Pero bueno, no teníamos tantas cosas, pero éramos muy felices. ¿Y tu juventud? Porque tú tienes amigas hasta debajo de las piedras. Tengo muchísimas amigas. Como se dice aquí, muchísimas amigas. Y amigos también. Tengo, como digo, varias pandillas. Sí. Tengo la pandilla de mis amigas, quiere decir, que no nos oye nadie ahora, Sí. que nos decimos a nosotras mismas las estupendas del 66. Uy, qué Y de hecho, estupendas. nuestro grupo de WhatsApp se llama así. Sí. Y han sido amigas desde que éramos pequeñas, desde que empezamos en el cole, maternales, que entonces eran maternales. Hemos sido amigas y seguimos compartiendo tiempo. Hace no muchos años murió una de nuestras amigas cuando íbamos a cumplir 50 años. Eso fue un palo muy, muy duro para nosotras, pero bueno, lo hemos superado, nos acordamos mucho de ella y nos juntamos muchas veces gracias a ella. Tengo amigas de la carrera, tengo amigas del colegio de mi hija, Sí. tengo amigos de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que la juventud aquí en Almansa, bueno, vosotros os la perdisteis porque sois más jóvenes, pero mi época joven aquí, bueno, los años 80 fueron bestias, Sí. o sea, fueron maravillosos, había muchísima oferta de ocio, había mucho, no solamente bares y pub, que bueno, que eso nos gustaba mucho con esas edades, no salir Sí. y socializar y tal. Pero es verdad que había mucha oferta, me acuerdo mucho de la oferta cultural. O sea, yo me acuerdo siendo jovencica de ir al Regio Sí. una semana entera a ver teatro, incluso me acuerdo de ver Guerra y Paz
con una compañía rusa y con letreros como en los aeropuertos antiguamente. Y me acuerdo de ver en el Regio Guerra y Paz, o sea, había mucha oferta cultural, mucha oferta de ocio, había mucho movimiento. La gente, fíjate que entonces en aquella época, cuando yo era joven, había más gente que trabajaba que estudiaba. De hecho, de mi entorno, muy pocas no fuimos a estudiar la carrera fuera, porque había mucho trabajo. Y bueno, y en esa época, pues tener dinero también estaba muy bien, porque te lo podías gastar, ¿no? Pero mi juventud fue maravillosa, en los años 80, bueno, aquí con Hollywood, etcétera, etcétera, fue divertidísima, divertidísima. Y también me hizo hacer muchas amigas y amigos, sí. Qué bien. Eras adolescente, tuviste cómo la ciudad crecía desde prácticamente la Sí, nada. date cuenta que estamos hablando, te estaba diciendo antes que cuando era pequeña no había tele en color, o sea, imagínate, Claro. imagínate, entonces claro, evolucionar de eso, que yo cuando empecé a salir solamente teníamos el teatro, o sea, la cafetería Regio, Sí. que es la cafetería, bueno, era una cafetería que luego estuvo azul y blanco, que está al lado del Teatro Regio, era lo único que teníamos para tomar un Triaranjus entonces, una Coca-Cola, no había nada más. Y de pasar a eso, a luego toda la oferta que había, ya te digo que no solamente de ocio, sino también cultural, ¿no? Hubo una evolución muy grande y muy importante. Y hubo unos años de bonanza y además de eso, de que saliera y surgiera todo lo que prácticamente tenemos ahora. Claro. Eso también lo decía el otro día en el Teatro Regio, ¿no? Y eso es que es así y no se tiene que enfadar nadie. Todo lo que tenemos ahora mismo en Almansa, la Almansa moderna que surgió hace unos años, surgió con gobiernos socialistas. Claro. Es decir, que eso es así y es un dato objetivo. Y el problema es que durante los últimos años no ha habido ningún avance, no ha habido nada que hayamos visto que se haya puesto en marcha, todos los servicios y todo lo que tenemos en las piscinas, el teatro, todo. Viene de aquella época y es esa evolución que tuvimos, ¿no? Incluso ha habido algunas cosas que han tenido el peligro de ir para atrás, ¿no? Porque ¿cuál fue tu primera manifestación siendo joven? Ay, tenía 12 años. Tenía 12 años y mi primera manifestación, de la mano, me acuerdo de mi madre y de mis tíos, de mi tío Pedro Cantos y mi tía Encarna, fue a manifestarnos porque queríamos un hospital en Almansa. Y te estoy hablando de que yo tenía 12 años. Si antes he dicho cómo nos llamábamos en el grupo de amigas, la gente puede echar cuentas de cuánto tiempo hace. Y fue mi primera manifestación y además fue algo que yo recuerdo aquello, era pequeña, tenía 12 años, apenas 12 años, y recuerdo que me acuerdo salir todo el pueblo a la calle a pedir un hospital que luego costó tanto, pero que luego por fin y al fin en 2007 tuvimos nuestro hospital, que es nuestra joya de la corona. Y en materia, como decías antes, que antes había pocos recursos de ocio para jóvenes y tal, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Qué podría hacer el Partido Socialista para mejorar la situación de los jóvenes? Sí, a ver, en nuestro programa ya sabéis que hemos presentado un programa que hemos llamado 140 propuestas para mejorar Almansa, ¿no? Para hacer de Almansa una ciudad mejor. Y es verdad que hay propuestas de todo tipo, ¿no? Para familias, para mayores, pero también para jóvenes. De hecho, son el futuro, no de Almansa, sino del mundo, ¿no? Sí. Y es verdad que ahora, quienes tenemos hijos o hijas, yo tengo una hija que ahora mismo tiene 19 años y durante estos años había veces que le decía, Lola, sal, estaba en la habitación y a lo mejor estaba estudiando y decía, sal un rato o vete con las amigas. Y decía, si es que ¿dónde vamos a ir? Si es que no tenemos sitio donde ir, claro, no habían cumplido todavía los 18 años. Ahí hay un vacío de esas edades importante que tenemos que mejorar y tenemos que hacer algo para que esa parte de esas edades, esa franja de edad tenga algo donde poder ir y donde poder tener no solamente ocio de divertimento, sino también puede ser cultural, de deporte, y ahí desde luego lo llevamos en nuestro programa y lo haremos, ¿no? Pero también a los jóvenes, no sé, hay que darles también la oportunidad, por ejemplo, de tener una vivienda que sea asequible y que sea accesible para poder independizarse, porque mucha gente, claro, vive en casa de sus padres y ya es hora de independizarme, pero ahora mismo los alquileres están como están. Pues vamos a darles una oportunidad, ¿no? Por eso esa propuesta que llevamos, que ya la dijimos hace tiempo en las casas de los peones, en la parte alta de la casa de los peones, hacer esas viviendas para jóvenes y para que sea el alquiler sea totalmente asequible y que puedan independizarse. Pero también creo que es importante, y lo llevamos en el programa, el pedir también que haya más oferta de formación profesional. Ahora mismo ha aumentado la oferta de formación profesional, la verdad es que está muy bien, muchos jóvenes estudian aquí la formación profesional y luego tienen ese futuro, ¿no? Después, a posteriori, pero es verdad que creo que necesitamos pedir más. De hecho, el otro día se lo decía al presidente, voy a tocar a la puerta de Toledo y de Albacete y voy a pedir que haya más oferta de formación profesional, sobre todo la que más demanda la juventud, porque tiene que tener más oportunidades y yo creo que es una manera de dárselas. Y por supuesto, estamos hablando de formación, con formación profesional, estamos hablando también de vivienda para que te puedas independizar
pero también necesitamos algo para que se lo pasen bien, ¿no? Para que disfruten y para que no se tengan que ir a otras localidades a estar a gusto, ¿no? Y a salir y por eso ya toca un festival de música, que eso, bueno, lo hemos dicho, además ha tenido mucho éxito, no solamente entre la población joven, sino también en la población de más edad, porque es verdad que nos lo dicen, que en las poblaciones de alrededor hay festivales que están muy bien, que además atraen mucho público y también, claro, eso quieras que no, también es avanzar, ¿no? Para una ciudad. Y bueno, ya toca festival y eso también, desde luego, lo pondremos en marcha. Que la verdad es que implicaría todo lo que es el núcleo de toda Almansa. Coméntanos un poco. Sí, a ver, hay que mantener la ciudad, desde luego, pero hay que tener un plan de mantenimiento urbano. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer en cuanto lleguemos al ayuntamiento, es sentarnos y ver realmente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y hacerlo como se tiene que hacer, no deprisa y corriendo. Ahora mismo estamos viendo que en las últimas semanas antes de las elecciones se están poniendo 4 columpios, se está asfaltando 2 calles y se están pintando 4 paredes. Y lo digo así porque es así, porque es algo objetivo, no por ridiculizarlo, sino porque realmente está siendo así. Y eso no lo podemos hacer, tenemos que tener un plan y un plan organizado para ver qué tenemos que hacer y qué tenemos que mejorar. Y fíjate que eso, a priori, cuando tú preguntas a la gente qué le gustaría que hubiera en un programa electoral, piensas que te va a decir cosas grandilocuentes y que no vas a poder hacer. Pero fíjate que la gente que se me ha acercado a mi despacho en la calle, todas las personas me han dicho lo mismo. Es decir, la limpieza, la iluminación, el arbolado, la falta de zonas infantiles o que no están bien cuidadas, que están rotas. Es decir, que eso que parece cosas que son más sencillas, pero es lo que más le preocupa a la gente. Desde luego tenemos que tener un plan y así lo haremos y desde luego, por supuesto, que lo pondremos en marcha. Pero luego también, bueno, pues tenemos que tener también más zonas de ocio infantil, para que las familias también puedan ir con sus niños y con sus niñas a pasear o a estar un rato incluso leyendo un libro, ¿no? No solamente en las zonas de parque, sino también otras zonas, ¿no? Incluso con arbolado, porque también tenemos que tener un plan de poner incluso árboles donde ya no los hay, porque ha habido árboles que han sido talados por distintas causas, pero que hay que repoblar y que hay que volver otra vez a poner, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo el mantenimiento. Yo creo que destacaría eso porque es una de las cosas que más les preocupa a los almanseños y a las almanseñas. Coméntanos qué es el anillo verde, vuestra propuesta, porque es una manera también de conjugar las propuestas verdes, ¿no?, medioambientales con un plan de accesibilidad o movilidad en toda la Efectivamente. Y de hecho, en la pregunta que me hacías anteriormente, le podríamos añadir el anillo verde. Yo creo que es muy importante. El anillo verde ya lo llevábamos como idea en nuestro programa electoral de hace 4 años. Además lo planteamos al ayuntamiento, al equipo de gobierno, pero bueno, no nos hicieron ni caso, ¿no? Porque claro, ese anillo verde no es un anillo verde que se puede hacer en 1 año ni en 2, eso es algo que se tiene que ir haciendo progresivamente, y conseguir que todo lo que es el entorno a nuestra ciudad, a Almansa, con un perímetro de prácticamente 8 kilómetros, sea un lugar de esparcimiento, un lugar verde, pero como te decía antes, también un lugar donde padres y madres puedan ir con sus criaturas o donde puedas ir a leer un libro o donde puedas ir incluso en bici, ¿no? Por supuesto con ese carril bici que rodea todo el anillo verde. Es una idea bueno, en algunas ciudades importantes esos anillos verdes ya existen. Por supuesto, como te digo, han tardado tiempo en realizarse, no es una cosa de hacer en 1 año lo voy a tener, pero sí que es verdad que se tiene que empezar a tener esa idea en la cabeza, porque además que es una zona de esparcimiento, como dices tú también, algo también que es ese compromiso verde que todo gobierno tiene que tener y que desde luego nosotros también lo tenemos. Genial. Bueno, ahora nos vamos para allá a la UPA, que es otro rincón Sí, muy especial para ti, ¿no? Uno de mis favoritos. Bueno, pues nos vamos para allá. Vamos para allá. ¿Vale? Empezamos. Venga, Pilar, nos hemos venido a la UPA. Cuéntanos un poquito el cariño que le tienes a estos muros. Pues le tengo muchísimo cariño. Estamos en una de las aulas donde yo daba clases y bueno, fui monitora, profesora de Historia del Arte aquí en la Universidad Popular. Como te digo, en estas aulas, aunque luego, porque empecé con 11 personas solo, y luego ya cuando esto empezó a gustar y empezó a venir más gente, al final me tuve que ir al teatro principal a dar allí las clases porque aquí no cabíamos. Estuve muchos años, estuve desde el año 1999 hasta el año 2015, estuve dando las clases de Historia del Arte. Los últimos 4 años lo di de forma voluntaria, porque al ser concejal en el ayuntamiento, aunque no estábamos gobernando, que estaba en la oposición, pero no podía tener un sueldo del ayuntamiento,
Entonces lo hice de forma voluntaria porque me daba mucha pena dejarlo y la gente me decía, Pilar, no lo dejes. Y yo dije, venga, pues me echo para adelante, ¿no? Y entonces estaba en el ayuntamiento trabajando, pero luego por las tardes daba mis clases aquí de Historia del Arte. Y bueno, la verdad es que fueron años maravillosos, los recuerdo con muchísimo cariño, con mucho cariño. Tengo todavía, de hecho, a la gente que veo por la calle de las personas que les daba clases, sobre todo mujeres que les daba clase, que todavía nos vemos por la calle, me paran, me preguntan, se acuerdan, con mucha añoranza, pero con muchísimo cariño, las quiero muchísimo. Y luego además también porque ellas compartieron conmigo también mucha vida mía, compartieron conmigo mucha vida y muchas cosas personales. Hubo muchas personas con las que yo compartí aquí mis clases que vivieron, por ejemplo, toda la evolución de la adopción de mi hija. Vivieron el antes y lo que pasaba, vivieron la adopción y luego vivieron el después. Y ahora cuando me ven por la calle con mi hija de 19 años, además incluso delante de ella, ¿te acuerdas, Pilar, cuando fuiste a por Lola, tal, no sé qué? Y bueno, con las fotos y todo, y es que la querían como si fuera hija suya. Y es que es verdad que esa relación que mantuve y que tuve, la sigo teniendo con mucha gente. Con las personas que le daba clase, pero también con las personas que trabajan aquí. Con las personas, con las técnicas, con Juan Luis, con Miguel Ángel, con Llano, con Bernardo, con Mari Carmen, con Pilar, con Amparo. Es que tuvimos mucha relación. Y luego es verdad que había ocasiones que cuando había alguna baja por parte de alguna de las personas que acabo de nombrar, pues la verdad es que al ser licenciada pues podía sustituirlas y entonces hubo momentos que sustituía a Miguel Ángel en el área de la coordinación de cultura, que me encantó, a Juan Luis también lo tuve que sustituir, a Amparo, a Pilar. Y la verdad es que también disfruté muchísimo de ese trabajo. Por aquí ha pasado mucha gente y he tenido mucha relación con mucha gente y ha sido un momento de mi vida maravilloso y que todavía lo recuerdo con mucha añoranza. Y que hay veces que digo, ¿y si no me quedaría yo? Me hubiera quedado yo allí en lugar de empezar esta vida que empecé desde el 2011, pero la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, mucho. Es esencial. A ver, está claro que no solamente porque las conozcas y porque tengas buena relación con ellas, yo creo que hay que tenerla con todas las áreas del ayuntamiento, no solamente con cultura, sino con cualquier área del ayuntamiento y de hecho al resto de técnicos y de personas que están trabajando en el ayuntamiento también las conozco, ¿no? Es verdad que aquí en este área pues estoy como más en casa porque las conozco muchísimo y he trabajado aquí, pero es esencial que haya coordinación, que haya buen rollo, permíteme que te lo diga así, pero que haya coordinación y creo que quizá a lo mejor es lo que falta un poquito, ¿no?, en el área de cultura. Tiene que haber una buena coordinación de técnicos y en este caso concejal o concejala y con la alcaldía, por supuesto con el alcalde también, con la alcaldesa también, pero es verdad que tiene que haber coordinación porque tenemos que retomar, yo creo, el ambiente cultural que había hace unos años que yo creo que se ha perdido bastante. ¿Qué propuestas tenéis para dinamizar ese ambiente cultural? Bueno, pues en todo programa electoral tiene que haber propuestas de todo tipo. Por supuesto, empezar con las más importantes para cualquier gobierno, que es la economía, el empleo, la actividad económica, yo creo que es lo principal. Pero es verdad que en cualquier programa electoral tiene que haber propuestas de todo. En esas 140 propuestas que tenemos en nuestro programa electoral, por supuesto, hay propuestas para cultura, como no podía ser de otra manera. De hecho, yo creo que el Partido Socialista siempre se define o se identifica, ¿no?, con el mundo de la cultura y con esa, ¿no?, por poner encima de la mesa acciones y actividades culturales. Y como te decía antes, yo creo que hay que volver otra vez a coger el pulso a la cultura almanseña que tenía y que yo creo que ahora se ha perdido un poco. Incluso también a poner en marcha más acciones culturales puede hacer también que atraiga a personas de la comarca y que quizá a lo mejor, pues mira, en lugar de irse a Albacete o irse a Yecla o irse a Alicante, pues se pueden venir aquí a Almansa, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo creo que, bueno, llevamos varias propuestas, pero yo creo que una importante es darle la importancia que tiene la obra de José Luis Sánchez y a la figura de José Luis Sánchez. Creo que es, bueno, creo no, es el escultor más importante a nivel nacional, reconocido internacionalmente, y no solamente es que sea de la provincia de Albacete, es que es almanseño. Y además José Luis, por todos los sitios donde iba, lo decía, que era almanseño. Y eso hay que explotarlo. Y yo creo que no se está explotando lo suficiente en el ayuntamiento. Creo que no se le está haciendo demasiado caso a la obra que tenemos de José Luis. Está descuidada. Yo el otro día comentaba con un compañero que estos días que habíamos estado en las fiestas y que bueno, que había venido gente de fuera, por ejemplo en el almanseño ausente, que se llena el patio de la Casa Grande, del ayuntamiento, y yo veía las esculturas de José Luis Sánchez llenas de cagadas de palomas y sucias, no de una semana ni de dos, era como decir, ay,
vamos a tener esto bien por lo menos, porque es que esto lo está viendo la gente que viene de fuera. Y no solamente eso, es darle la importancia que tiene. De hecho, ha desaparecido hasta de la web de turismo, o sea, no hay no hay información de José Luis Sánchez. Pero también la Bienal, algo que también teníamos hace 4 años, la Bienal que llamaremos de José Luis Sánchez, que también puede atraer obra de otros escultores, de otros artistas a nivel nacional o internacional, y ampliar ese museo que tenemos al aire libre de José Luis Sánchez con escultura de otros artistas, ¿no? Pero tenemos que darle brillo a un escultor maravilloso y reconocido. Aquí nos comentabas antes que, bueno, que sobre todo la gente que viene a aprender a la Universidad Popular, pues normalmente son, bueno, vamos a decir que la media son mujeres de edad madura, ¿no? Sobre todo incluso muchas personas jubiladas, que vienen con ganas de aprender. También te quería preguntar por esas personas. ¿Qué propuestas tenéis para los mayores? Tenéis 2 principales, ¿no? La tarjeta por una parte, ¿no? De Activa Almansa, si no me equivoco. Sí. Y por otra parte, esa gran obra de una nueva residencia. Sí. Coméntame primero, bueno, coméntame así por encima. Sí, por supuesto también tenemos como 3 bloques, ¿no? Aparte de otras acciones, tenemos 3 bloques que son, como dijéramos, las 3 partes de la sociedad que tenemos en Almansa. Por una parte tenemos a mayores con las propuestas, por otra parte jóvenes con las propuestas y por otra parte familias con las propuestas sobre todo de corresponsabilidad, ¿no? Pero es verdad que a los mayores, por supuesto, tienen que tener una de las partes más importantes y más amplias, ¿no?, de nuestro programa electoral. Y efectivamente nos hemos comprometido públicamente a una construcción de una nueva residencia para mayores. Está claro que nuestra residencia, la que tenemos actualmente, la residencia del Castillo, es ejemplo a seguir por residencias de Castilla-La Mancha, es decir, que las trabajadoras, es decir, los profesionales que trabajan en la residencia, desde luego son un ejemplo a seguir. Es verdad que hace un papel importantísimo, que está además muy bien dotada, pero es cierto también que hay personas que están en lista de espera y no podemos permitir que haya mayores, que nuestros mayores se queden sin estar cuidados como realmente se merecen, ¿no? Hay que cuidar a los mayores y, por supuesto, nos hemos comprometido públicamente, lo llevamos en el programa electoral y el otro día en el Regio al presidente, a Emiliano García Paje, se lo dije delante de toda la gente y le dije, me he comprometido y quiero que me ayudes, tocaré a la puerta de Toledo porque necesitamos la complicidad, la ayuda y también el dinero, ¿no?, que nos ayude también a poner en marcha esta residencia porque no es competencia municipal. Aunque sí es competencia municipal tenerlo en su programa político, que es muy importante, e ir a buscar la financiación que se necesita para hacerla, ¿no? Y es un compromiso que desde luego sí que lo cumpliremos porque es necesario. Y luego también la tarjeta. De hecho, ha sido una de las propuestas que más le ha gustado a la gente, ¿no? Sobre todo a las personas mayores. Tenemos una población mayor súper activa, porque claro, estamos hablando de mayores de 65 y vamos, te puedo decir muchas personas que conozco de 65, de 70, 75, de 80 que están más activas que yo. Entonces necesitan también, bueno, pues que les demos que hagamos esa tarjeta para que, por ejemplo, planteábamos para deporte, actividades deportivas, para actividades culturales, incluso también para el transporte urbano. Y ponemos un ejemplo, que es, por ejemplo, ir al teatro, ¿no? Hay veces que el Teatro Regio viene alguna obra y siempre quedan butacas vacías, ¿no? Porque no se vende toda la entrada. Oye, pues mira, si no se vende toda la entrada, pues quizá a lo mejor es una buena idea esas personas de más de 65 años, pues entonces, bueno, pues que puedan acceder al Teatro Regio de una manera gratuita, ¿no? Pero vamos, son 2 propuestas que tenemos de mayores. Tenemos otra también que a mí me gusta mucho, que es en las casas de los peones camineros, en la parte baja, hacer vivienda compartida para mayores, que a mí me gusta mucho porque es vivir en unión, ¿no?, de varias personas mayores, pero cada uno independientemente con su habitación, por supuesto, pero luego compartir espacios comunes y además son personas que no son dependientes, pero que además pueden tener servicios de la residencia, fisioterapia, incluso limpieza. Y luego, cuando se vuelvan dependientes, pasan directamente a la residencia. Eso hay que hacerlo también en coordinación con la Consejería de Bienestar Social. Pero bueno, yo creo que también estarán igual de convencidos que nosotros que lo tenemos que hacer y también nos ayudarán a ponerlo en marcha. Y hablando de mayores, ahora pasamos a una parte que, si se me permite, pues mencionando la saeta de Cristo los gitanos, la fe de nuestros mayores, ¿no? Tú tienes una historia muy bonita relacionada pues con la Virgen de Belén y bueno, y con tu faceta como profesional de historiadora del arte. Cuéntanos qué pasó entre Pilar Callas y la Virgen de Belén. Sí, además me encanta porque el otro día me di cuenta de que prácticamente nadie sabía que la Virgen se había restaurado
en el año 1994 y que yo había sido la persona que había contribuido, ¿no?, a esa restauración. Y me di cuenta otro día contándoselo a alguien así con una cosa normal, no tenía ni idea, y yo es una cosa que me siento súper orgullosa. Es que no os podéis imaginar, de hecho, cada vez que veo la imagen, cada vez que veo a la Virgen de Belén, ahora esta fiesta de mayo, es que cada vez que la veo digo, es que restauré a la Virgen, ¿no?, y la dejé tan preciosa como está. Pues nada, ya te digo, en 1994 yo había terminado la carrera de Historia del Arte durante 5 años, pero luego pues eso, quería seguir y entonces me matriculé en una academia de restauración de pintura y escultura. Y entonces estuve pues unos años allí y en el año 94, como te digo, a través de entonces la que era presidenta de la Sociedad de la Virgen, que además me conocía personalmente, me dijo, oye, ¿tú estás haciendo esto? Le dije, sí. Es que a la Virgen hay que restaurarla porque está muy sucia, está deteriorada, no sé cuántos tal. Y le dije, vale. Entonces me puse en contacto con Paco Martínez Santa Creu y ya ninguno de los dos está, pero además con mucho cariño lo recuerdo aquello. Y nada, y a través de esa comunicación, bueno, pues contacté y bueno, le dije a un profesor y a una profesora de la academia donde estaba, que además eran maravillosos, eran muy buenos, que si lo podíamos hacer, porque además había que hacerlo muy rápido, había que hacerlo durante un fin de semana, porque estamos hablando de final de abril y tenía que estar preparada para la novena y para las fiestas de mayo. Entonces, claro, era todo como, lo hemos pensado, vamos a hacerlo. Mis profesores se dejaron a medio lo que tenían, nos vinimos a Almansa y estuvimos además en la capilla de la Comunión, porque entonces estaba restaurándose y estaba cerrada, y estuvimos restaurándola en la capilla de la Comunión los 3, de hecho comíamos un bocadillo porque estuvimos todo el fin de semana intenso restaurando la imagen, le restauramos el rostro y las manos y luego restauramos también el niñico. Y la verdad que fue, yo lo recuerdo, ya te digo, con mucho cariño y además estoy muy orgullosa. Sobre todo porque cuando la restauramos, le hicimos una limpieza, estaba deteriorada porque cuando se le ponía el rostrillo y los anillos, tuvo arañazos, claro, se le dañaba la madera porque, claro, era inevitable, aunque se hacía con mucho cuidado, pero era inevitable. Entonces tenía arañazos en la cara y también en las manos. Y luego además porque lo que se había hecho anteriormente, las intervenciones no habían sido restauraciones, sino que habían sido barniz. Entonces lo que se hacía era que estaba un poco fea, estaba un poco sucia, pues le daba barniz. Y ese barniz que se le puso en el año 70 y pico, el último barniz fue súper oscuro y la pobre estaba muy morena. Y entonces, claro, todo eso... Luego también nos dimos cuenta cuando la examinamos que se le había añadido cejas, que era más alargada de lo que en un principio había, se le había puesto también un poquito de color en las mejillas. Entonces, lo que hicimos fue examinar todo eso, ver cómo estaba en un principio, limpiarla mecánicamente y también químicamente. Y bueno, bueno, también, claro, todos los arañazos también tuvimos que restaurarlos. Y lo que más me gustó y me quedo con eso es que cuando apareció la Virgen otra vez allí en el altar para las fiestas de mayo, una señora que sabía que había sido yo la que lo había restaurado con mis compañeros, se me acercó y me dijo, nena, acabo de ver la imagen que vi cuando trajeron a la Virgen por primera vez. La habéis dejado igual. Esta sí que es la imagen, porque la recordaba así, más clara, más limpia, con esa luminosidad que tienen siempre las imágenes de las vírgenes, y en este caso nuestra imagen, que por cierto es una talla preciosísima. Qué bien. Bueno, pues con esta historia tan chula ahora nos vamos a otro rincón que, bueno, es más tuyo desde ese 2011, a la Casa del Pueblo. Vámonos a la Casa del Pueblo. Genial. Bueno, nos hemos venido aquí a la plaza, bueno, del Rey Don Jaime, no, pero bueno, del cura. También. A la placeta del cura. Tú la conoces así de toda la vida. Toda la vida, placeta del cura. Y bueno, la Casa del Pueblo, que al fin y al cabo simboliza el socialismo aquí en Almansa, que tanta repercusión ha tenido. Y bueno, y que tú estás muy ligado al socialismo desde el 2011 de actividad política, ¿no? Pero antes tú tienes fuertes raíces importantes en este Partido Socialista. Cuéntanos. Sí. A ver, es verdad que en mi casa por parte de mis padres no. Pero bueno, yo creo que en todas las casas se habla de política, sí. De una manera u otra se habla de política, y yo creo que todos somos políticos desde que nacemos, ¿no? Aunque hay gente que todavía no lo sabe, pero es verdad que es una cosa que siempre interesa y que siempre son conversaciones que salen, ¿no?, en casa. Pero es verdad que yo por parte de mi madre, la hermana de mi madre, mi tía Encarna,
y en concreto mi tío Pedro, bueno, pues fue uno de los pioneros de UGT, del Partido Socialista, en las épocas en las que era muy difícil visibilizarse como Partido Socialista y como socialista. Y bueno, y la verdad es que conviví mucho con ellos. Como te he dicho antes, tenemos una relación muy intensa familiar con esa parte de mi familia. Y bueno, y sí que viví aquella época de infancia y de juventud, con esas acciones y actividades y todo lo que se hacía por parte de mis tíos con el Partido Socialista. Y bueno, y es verdad que eso pues siempre te queda ahí, ¿no? Eso que estás aprendiendo y que estás viendo y que ves como hay personas, en este caso familia tuya, que no solamente se interesa por la política, sino que además activamente están trabajando y actuando, ¿no? Y ese es un poco, pues eso, lo que tengo ahí dentro desde que era jovencilla, ¿no? Y luego es verdad que siempre he estado metida en todo. Sí. Siempre he sido, que si presidenta del AMPA, que si presidenta del Cine Club Independiente, a todo lo que había yo me apuntaba a todo, porque siempre me ha gustado mucho estar, pero para hacer cosas, ¿no? Cuando me decían, ¿te vienes a tal sitio o quieres meterte en tal asociación? Yo decía, sí, pero yo lo hago, pero sabiendo que voy a estar a tope y que me voy a dedicar a tope a esto, porque simplemente por estar no, y así lo he hecho siempre. Y en el 2011... pues entonces Paco Pardo, que era el candidato a esas elecciones municipales, me conocía por otras cuestiones y sabía que era reivindicativa, ¿no? Y que me gustaba también un poco pues este ambiente y esta vida, y me llamó, un día me llamó a tomar café y me dijo que si quería formar parte de su lista, y la verdad es que al principio me quedé así como, me impresiona un poco, ¿no? Pero luego decidí, porque yo siempre había votado al Partido Socialista y bueno, mis ideas eran socialistas, y decidí que sí, y a partir de ahí pues ya me metí de lleno, ¿no? Y a partir del 2011 pues ahí he estado, pero sí que tengo esa base desde luego desde mi infancia y desde mi juventud. Sí. Fuiste concejala, pero el otro día en el Regio tú misma lo reconocías que una de tus mejores etapas políticas ha sido como directora del Instituto de la Mujer. Cuéntanos cómo es gestionar una institución de decenas de trabajadores y de más de 40, casi 50 millones de euros de presupuesto. Mucha responsabilidad y mucho susto al principio, da vértigo. Al principio, cuando me propuso el presidente, me llamó para decirme que quería que fuera la directora general, la directora del Instituto de la Mujer, al principio es como, a ver, siéntate Pilar, asimílalo y piensa a ver qué vas a hacer, porque suponía mucho cambio, ¿no? También suponía, bueno, pues apartarme un poco más de mi familia a diario, y luego sobre todo el gestionar y el coordinar, como dices tú, un grupo importante de personas que trabajan en el Instituto de la Mujer y en las provincias, y luego también gestionar un montón de dinero, que claro, la gestión era un poco el trabajo que a mí también me faltaba, ¿no? Y el otro día se lo decía delante del presidente y lo decía delante de todo el Regio, que ha sido una experiencia, una oportunidad maravillosa, pero sobre todo porque creo que he aprendido mucho, ¿no? Modestamente, y bueno, pero sí que es verdad que he aprendido mucho porque he aprendido a gestionar. Y gestionar casi 50 millones de euros no es fácil. Es mucho trabajo también de coordinación con todas las personas que trabajan contigo, pero sobre todo también muchas ganas y mucha responsabilidad. Pero la verdad es que da da mucho gusto. Sí. No sé, porque estás viendo que estás poniendo en marcha acciones políticas que benefician a mucha gente, en este caso más a las mujeres, pero a toda la población, porque muchas acciones de las que se hacen desde el Instituto también son para los jóvenes, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo. Entonces, claro, estás ayudando y estás beneficiando a muchas personas, en este caso también a las mujeres, y sobre todo también a las mujeres víctimas de violencia de género, Claro. que yo creo que es nuestro objetivo y hemos conseguido muchos avances, y yo creo que es una de las cosas que más orgullosa me siento. Y luego también porque también me ha servido a tener más empatía. Creo que soy una mujer empática, ¿no? Me pongo en la piel de los demás, pero creo que estos 4 años me han servido para ser todavía más empática y para conocer los problemas que tiene la población y sobre todo ayudarlos y sobre todo intentar solucionarlos, ¿no? Que ha sido mi trabajo durante estos 4 años. Cuéntanos alguna acción que te haya hecho especial ilusión o que te haya llenado de orgullo de estar ahí al frente del Instituto de la Mujer. Ha habido muchas, durante 4 años que ha sido tan intenso, Sí. que ha habido muchas, pero yo creo que una de las cosas, y vamos a la violencia de género, ha sido poner en marcha un nuevo recurso para mujeres víctimas de violencia de género, y sobre todo lo hicimos en el momento peor que tuvieron las mujeres víctimas de violencia de género, que fue la época de la pandemia, sobre todo la época del confinamiento. Sí.
Hubo un momento en el confinamiento que los agresores, los maltratadores, pues estaban en casa, estaban encerrados, y entonces esa violencia que ejercen sobre las mujeres no solamente era ya la psicológica, que también, y además aumentó muchísimo, sino también incluso la violencia física, ¿no? Y ahí tuvimos un problema porque teníamos 14 recursos de acogida por toda Castilla-La Mancha, teníamos muchas plazas libres todavía, pero empezó a aumentar esa violencia de género y empezó a aumentar el número de mujeres que necesitaban nuestra ayuda y que necesitaban salir de casa y a irse con lo opuesto y con sus criaturas a que les diéramos una ayuda y a que las cuidáramos y que se pudieran reponer de esas heridas. Y entonces tuvimos que abrir, que no fue nada fácil, en pleno confinamiento y casi desde casa, un nuevo recurso de acogida, que de hecho es el más grande, que todavía sigue abierto porque todavía es necesario, y yo creo que eso, hemos hecho mil cosas, pero yo creo que eso es lo que siempre me quedaré de estos 4 años, porque gracias a ese recurso de acogida pudimos, como te digo, el que no solamente podamos acoger a esas mujeres y a sus criaturas, a sus hijos y a sus hijas, sino también para que vuelvan otra vez a tener una vida normalizada y que puedan salir de esa violencia, ¿no?, que tanto cuesta, que tan dura es, y que las que hemos vivido situaciones personales con esas mujeres sabemos que necesitan mucho nuestra ayuda. He vivido situaciones muy complicadas que me han hecho también removerme mucho, y que incluso a esas personas que niegan la violencia de género me gustaría, lo he dicho en alguna ocasión, me hubiera gustado que me hubieran acompañado, aunque hubiera sido solamente una semana en mi trabajo, para que se hubieran dado cuenta de lo que realmente hacemos desde las administraciones, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y en concreto para las mujeres, no solamente las víctimas de violencia de género, sino todas las mujeres, en este caso, de Castilla-La Mancha. Bueno, una de las acciones más importantes también que habéis llevado desde Igualdad en la región y desde el Instituto de la Mujer es el Plan Corresponsable, y habéis sido pioneros a nivel nacional. Cuéntanos un poquito cómo fue implantar ese plan. Pues si antes te decía que estaba orgullosa por abrir ese nuevo recurso de acogida, otra de las cosas que me siento muy orgullosa, pero también de todo mi equipo, del equipazo que tenía y de mi consejera, fue poner en marcha el plan Corresponsables. Ha sido un plan muy importante porque hablamos de corresponsabilidad de las familias, ¿no? Esa conciliación que necesitamos las mujeres y los hombres, ¿no?, que estamos cuidando a hijos pequeños e incluso jóvenes, ¿no?, porque llega hasta los 16 años el plan Corresponsables, y que muchas veces se necesita que haya políticas públicas para el cuidado de esos niños y esas niñas, y para que las familias puedan conciliar y puedan no solamente tener tiempo para el trabajo, sino también incluso para su vida personal. Sí. Y bueno, me siento muy orgullosa porque fuimos la primera comunidad autónoma que pusimos en marcha el plan Corresponsables. Aquí en Almansa ya durante 2 años han venido del presupuesto de Castilla-La Mancha, que viene del Gobierno de España, han venido 120.000 euros anuales y se han puesto en marcha servicios públicos para este cuidado, ¿no? Entonces, nos costó mucho, fue un trabajo intenso, porque además de momento te dicen tienes 16 millones de euros y puedes hacer lo que quieras, pero tiene que ser con la finalidad y el objetivo de que haya servicios públicos para el cuidado de menores. Pero no nos dieron nada más, o sea, era simplemente eso. Entonces ya fueron reuniones, muchas reuniones, y luego pensar qué podíamos hacer para poner en marcha este plan. Y decidimos que tenía que ser dar el dinero a los ayuntamientos, porque son los que mejor saben cuáles son las necesidades de la población. Claro. Entonces pensamos que lo mejor era dárselo a los ayuntamientos, pero siempre, claro, poniéndole unas pautas y dándoles unas ideas. Y bueno, la verdad que fue muy intenso, pero me siento muy orgullosa de todo el equipo. Y la verdad es que bueno, ha beneficiado mucho a todas las poblaciones, a Almansa por supuesto también, incluso a poblaciones muy pequeñitas, que también ha hecho que se fijara la población en esos pueblos más pequeños. Pero me siento muy orgullosa porque incluso había compañeras, directoras generales de otras comunidades autónomas que me llamaban personalmente para decirme ¿qué has hecho? Mándame el decreto porque quiero hacer lo mismo en mi comunidad. Y no solamente compañeras del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. De hecho, la directora general de Galicia, que es del Partido Popular, con la cual tengo muy buena relación, también tuvimos una reunión porque estaba un poco que no sabía qué hacer y cómo hacerlo, y cuando supieron que nosotros lo habíamos puesto ya en marcha, me llamaron y por supuesto toda la información les di, y otras comunidades autónomas que han hecho exactamente lo mismo que en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo creo que es para sentirse orgullosa, sí. Has estado en la calle todas estas semanas, ibas por los parques, plazas, a recibir esas sensaciones de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué era lo que te transmitían las familias? ¿Qué es lo que le falta ahora mismo a Almansa para mejorar en esa conciliación? O bueno, ¿qué en general te han transmitido las familias?
Es una de las acciones que más me ha gustado hacerla, pero de mi vida, no solamente de estos últimos meses y de ahora de la campaña. Me encanta hablar con la gente. Además me conocéis y quien me conoce sabe que además de que hablo mucho, a veces que me dicen que demasiado y que no hago honor a mi apellido, que soy callado. Pero es verdad que me gusta mucho el contacto con la gente, siempre me ha gustado y lo tendré cuando sea alcaldesa, lo seguiré teniendo. Y ese despacho en la calle que nos hemos inventado, la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy buena, pero además es que nos ha servido para saber y conocer lo que demanda la población. Y además, de hecho, todo lo que me han transmitido lo hemos metido y lo hemos incluido en nuestro programa electoral en esas 140 propuestas. Y precisamente también las familias, las madres y los padres también me transmitían cuáles eran sus necesidades. Y bueno, precisamente una de las necesidades es el ampliar el plan corresponsables. Ahora mismo el plan corresponsables sí que es verdad que a nivel educativo está acogiendo o está dando servicio a una parte de esos niños de 0 a 16 años, pero hay una franja de edad que se ha quedado, que no hay ninguna actividad, ninguna acción que se pueda hacer para ellos. Entonces, la idea, y lo llevamos en el programa, es ampliar las edades para ese plan corresponsable, para dar esos servicios y también los horarios, porque sí que es verdad que se han implantado servicios, pero queremos ir más allá. Por lo tanto, en ese programa electoral llevamos lo que nos demandaban las familias, que era la ampliación de ese plan corresponsable, ¿no? Y también, por ejemplo, me han pedido, que también lo teníamos nosotros pensado, pero es verdad que me lo han transmitido las familias, han sido los nuevos comedores escolares. Actualmente solamente hay 2 comedores escolares en Almansa y no son suficientes. Hay que poner en marcha más comedores escolares y me he comprometido en el programa electoral, y creo que no solamente tenemos que tener comedores escolares para los niños que están becados, por supuesto que son los primeros, que están becados por la Junta o al 100% o al 50%, que es una necesidad, pero también a esos niños y a esas familias que, aunque no están becados, tienen necesidad de conciliar. Es decir, pues eso, que tienen unos buenos sueldos y, oye, muy bien, pero es verdad que tienen necesidad de conciliar. Entonces necesitamos que haya también plazas para esas familias que también lo necesitan. También es una de las cosas que llevamos en el programa electoral. Y bueno, creo que también otra de las cosas que llevamos, que también nos demandaban, era sobre todo las zonas infantiles que hay en los parques, pues tenerlas, que haya más seguridad. También me demandaban, mira, es que aquí los nenes juegan al fútbol, pero el balón se les puede ir, está la carretera, luego molestan a las personas mayores. Todo eso también lo ha transmitido y también lo llevamos en el programa electoral. Y bueno, una cosa que yo creo que es lo primero que voy a hacer cuando lleguemos al ayuntamiento es poner 2 porterías en San Medard. Es que fue una experiencia súper chula, porque cuando puse el despacho en la calle en San Medard, claro, siempre se me acercan las personas mayores y tal, pero hubo un momento que había un grupo de 10 o 12 críos, de niños y niñas así de 10 o 12 años, que estaban mirando y al final se acercaron y se sentaron conmigo. Y me pidieron que si les podía poner unas porterías, porque ellos eran conscientes de que molestaban a los vecinos, y que además entonces les dije que bueno, que por supuesto que tendrían esas porterías en San Medard, y de hecho te lo prometo que lo primero que voy a hacer cuando llegue al ayuntamiento es poner esa portería. De hecho, hay una madre de uno de los nenes que estuvo, que el otro día la vi por la calle y me dijo: Pilar, mi hijo dice que te tengo que votar y que va a ir a acompañarme porque me ha dicho que le vas a poner unas porterías y que para ellos es muy importante. Le dije: no te preocupes, que lo prometí, se lo dije, y yo creo que aunque sea una cosa menor, yo creo que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al ayuntamiento. Claro. Ya para acabar esta sección, esto ya es a lo mejor un poquito más improvisado, pero me doy cuenta, Pilar, que pasando detrás de ti, tanto en el parque como ahora aquí que estamos en la calle, pasan carritos de bebé, carritos de la compra, pero todos van tirados por mujeres. ¿Qué le dirías a esas madres, tú como madre y candidata, y que has sabido, ¿cómo decirlo?, sincronizar las dos cosas a la perfección y poder ser independiente al mismo tiempo? ¿Qué mensaje le mandarías a esas madres como madre que has sabido combinar? Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que todavía no tenemos claro el concepto de corresponsabilidad. De hecho, siempre hablamos de conciliación, porque quien concilia son las mujeres, somos las mujeres, ¿no? Pero es verdad que tenemos que trabajar más en ese concepto, conciliación, porque cuando hablamos de conciliar hombres y mujeres, y tener, o sea, y cuidar de la casa y cuidar de nuestros hijos igual, ¿no? Por igual. Es verdad que todavía nos queda mucho, la sociedad tiene que avanzar y es verdad que nuestra cabeza tiene que pensar más en esa corresponsabilidad. Es verdad que, a ver, hay mujeres que deciden no trabajar, que deciden estar al cuidado de la casa y de sus hijos. Y vamos, mi madre lo hizo y vamos, y es totalmente, además es que es normal, y que hoy en día también haya mujeres que desde luego lo hagan, pero luego hay otras mujeres que optan por hacer lo que he hecho yo, lo que han hecho otras mujeres, ¿no? Y tener su vida también laboral y poderla también, pues eso, compaginar con su vida personal. Es complicado, no es fácil. Por supuesto tienes que tener a tu lado una pareja
que te entienda, que te comprenda y que entienda lo que es la corresponsabilidad. Entonces yo creo que eso cada vez es más, ¿no? Cada vez hay más hombres que lo tienen claro, pero es verdad que necesitas ese apoyo en casa. Pero yo creo que, bueno, que la mentalidad es algo que tenemos que cambiar. Pero bueno, yo les diría que hay que echarse para adelante, ¿no? Porque se puede combinar, se puede compaginar. Es verdad que hay veces que yo, por ejemplo, lo he vivido, ¿no? Que hay veces que incluso nosotras las mujeres lo tenemos tan metido dentro que a veces que pensamos, ay, es que me he ido de mi casa, es que he dejado mis tareas, es que... Pero claro, luego te das cuenta de que realmente eso hoy en día pues no lo puedes pensar, porque lo puedes pensar tú y lo puede pensar también tu pareja, tu marido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, les diría que se puede hacer, que además lo pueden hacer, lo he hecho yo y lo hacen miles de mujeres y que además las animo a hacerlo, por supuesto. Genial. Nos vamos al ayuntamiento, que es la próxima parada. Venga, vámonos, además creo que está lloviendo un poquito. Nos hemos venido al ayuntamiento de Almansa, ya es la última parada, enfocándola hacia ya el 28 de mayo. Y te voy a decir que casi la que más me gusta. Qué bien, ¿no? La verdad es que es un entorno muy bonito. Este no ha sido el ayuntamiento de Almansa toda la vida, toda la historia. También ha estado en la lonja, ¿no? Bueno, antes el poder civil se articulaba de diferentes maneras en los centenarios más o menos que Almansa ha tenido gobierno civil, gobierno ayuntamiento, pero no ha habido ninguna alcaldesa. Nunca una mujer ha entrado a este edificio como alcaldesa de la ciudad. ¿Cómo te sientes? Porque parece que lo puedes conseguir. Sí, pues lo voy a conseguir y voy a ser la primera alcaldesa de Almansa, y eso la verdad es que también te da subidón. No creo que sea lo esencial, ¿no? Claro. De hecho, cuando alguien puede pensar en votarme, pues, quizá a lo mejor haya alguien que diga, bueno, pues es mujer, pues voy a votarla por ser mujer, pero yo creo que lo principal es, pues eso, votar a alguien que sepa gestionar, que le apetezca que Almansa cambie, que evolucione, pero sí que es verdad que es algo objetivo y es un hecho objetivo, que nunca ha habido una mujer alcaldesa, nunca ha habido una alcaldesa en Almansa. Consultamos a Pereda, que como sabéis es el cronista de Almansa, y nos averiguó el número de hombres, de alcaldes que habían pasado por este ayuntamiento, bueno, como dices tú, no por este, sino por el ayuntamiento, lo que es la administración, y ha habido 115 alcaldes en Almansa y ninguna alcaldesa. Y yo creo que, bueno, que ya toca, ¿no? Ese lema que es el de la campaña, ¿no? El de ya toca muchas cosas, pero una de las que ya toca creo que es que una mujer sea alcaldesa. Ya te digo que no porque sea mujer, sino porque merezca la pena y además porque sepa gestionar. Pero sí que es verdad que, bueno, que también es darnos una oportunidad de que se visibilice, de que se vea que las mujeres también tenemos que estar en los puestos de gestión y de responsabilidad, que hay muchas veces que por esos techos de cristal de los que hablamos no llegamos, y yo creo que, bueno, que es un buen ejemplo para que se vea que una mujer puede llegar a un ayuntamiento como el de Almansa y puede gestionar igual de bien, incluso mejor que un hombre, ¿no? De hecho, las poblaciones que tenemos alrededor hay alcaldesas y, bueno, tengo muchas compañeras y muchas amigas que son alcaldesas, pero aquí en Almansa la gente se extraña, ¿eh? Cuando lo decíamos, ¿no ha habido nunca una alcaldesa en Almansa? No. Esta es la primera vez que va a haber una alcaldesa en Almansa. De momento hay un alcalde. ¿Cuál ha sido la gestión económica que ha hecho el equipo de Rosselló? ¿Cómo están las cuentas del ayuntamiento? Bueno, ¿y qué te voy a decir yo? ¿Que no voy a ser objetiva? Yo creo que sí que soy objetiva, porque la gente lo sabe y lo ha visto. Ha sido una gestión que no ha existido. Yo el otro día en el meeting del Regio hablaba de que para ser un alcalde, para ser alcaldesa, se tiene que saber gestionar y también querer gestionar, que es importante. Y parece ser que aquí no ha habido ni una cosa ni otra, ¿no? Es decir, que esa pasividad que se ha visto, la hemos visto desde el Grupo Municipal Socialista, pero también yo creo que lo ha visto la ciudadanía, ¿no? Es que en estos últimos 4 años, bueno, desde que Rosselló es alcalde, ¿no? Llevamos 16 años con el Partido Popular, pero es que en estos últimos años es que no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, la gestión ha sido prácticamente, no ha existido, ¿no? Y es muy importante porque ahora mismo tenemos un ayuntamiento con una deuda que da hasta vértigo decirlo, con 13 millones de deuda y además una deuda que no ha servido para poner en marcha servicios ni construir ni nada de nada. Es decir, ha sido simplemente para pagar gastos corrientes, para pagar los folios, como si... No lo quiero decir de esa manera porque parece que es un poco así como... Pero es verdad que es algo que es evidente y que aunque yo no pueda ser objetiva, es algo que se está viendo por parte de la ciudadanía. Un aviso también para los votantes del PSOE. Roma no se construye en un día, y más si os la dejan así, ¿no? Sí, yo no estoy asustada ni mucho menos, ¿eh? No estoy asustada, nada. De hecho hay gente que dice, madre mía, pues cuando entréis, cuando seas alcaldesa, vamos a ver.
no me da miedo, ni a mí ni al equipo que llevo detrás. Detrás no, perdón, al lado. No me gusta decirlo de que el equipo que llevas detrás, lo llevo al lado. Pero es verdad que no nos da miedo ni nos asusta. No solamente estamos preparados, que es importante estar preparados, sino también que tenemos muchas ganas y bueno, la situación es la que es. Sí. Pero bueno, vale, pues en cuanto lleguemos empezaremos a ver lo que hay y bueno, y trabajar para que Almansa avance y para que tengamos una Almansa mejor, ¿no? Pero no me da miedo, no me asusta. Es una situación muy complicada, pero vamos a poder con ella. Dentro de la labor de oposición que habéis hecho, que habéis sido el partido líder de oposición aquí en Almansa, ha habido ciertas cosas que habéis sido palanca, bueno, habéis provocado que sucedan, ¿no? Pero probablemente una de las más relevantes es sobre la tarjeta blanca, ¿no? Cuéntanos cómo conseguisteis que esto, que era único en toda Europa y solo pasaba en Almansa, ¿cómo habéis conseguido? Yo creo que, fíjate que han sido 4 años de mucho trabajo del grupo municipal, mucho trabajo intenso, pero yo creo que de lo que más nos podemos sentir orgullosos es de lo que conseguimos, porque como dices tú, es que en ninguna ciudad europea, en ningún sitio pasaba lo que estaba pasando aquí en Almansa, o sea que era totalmente, vamos, es que era una cosa que no era incomprensible, como un alcalde puede tener puede haber esa dificultad de que las personas con discapacidad no tengan unos derechos, ¿no? Que además son unos derechos que son fundamentales. Y yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos en el Partido Socialista y en el Grupo Municipal. Y lo conseguimos. Y que los tribunales le dijeran al alcalde, le dijeran a Rosselló que vamos a ver que lo que estaba haciendo no se podía permitir, ¿no? Porque estaba yendo en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Y conseguimos que las personas con discapacidad puedan poder aparcar y puedan tener sus vehículos en la zona azul. Es que era incomprensible que no fuera así. Yo creo que, como dices, es una de las cosas que más orgullosos nos podemos sentir. Genial. Bueno, Pilar, una de las cosas que a lo mejor tiene miedo la gente, ¿no?, es que vienen los socialistas. Si gobiernas, gobernarás para todos. Esa pregunta es súper fácil. Sí. Vamos, pero no solamente porque vaya a decir que sí, pero más rotundamente. Es que yo creo que eso es algo que no te puedes permitir hacer lo contrario. O sea, bueno, de hecho, desde el Partido Socialista, bueno, se ha visto, por ejemplo, en el gobierno regional. Lo decía también el otro día el presidente, Emiliano García Paje, que siempre se tiene que gobernar para todos y todas. Yo, por ejemplo, lo he hecho gestionando el Instituto de la Mujer. Hablábamos antes de esos casi 50 millones de euros y ha ido, de ese dinero, de ese presupuesto, ha ido a todos los ayuntamientos del Partido Popular, ayuntamientos del Partido Socialista y de otros colores políticos, por supuesto. Tienes que gobernar para todo el mundo porque, vale, hay una parte de la población que te ha votado y otra no, pero tú ahora ya vas a ser la alcaldesa de tu ciudad, vas a ser la alcaldesa de Almansa, por lo tanto tienes que gobernar para todo el mundo. Es que lo tengo clarísimo, vamos, no, y quien me conoce lo sabe. De ilusión a tope, sí. De energía a tope y de nervios, pues conforme se va acercando el día cada vez van apareciendo, ¿no? Van apareciendo cada vez más. Es verdad que desde diciembre, desde que salí como candidata del Partido Socialista a las municipales, siempre el 28 lo he tenido como el final, claro. Pero no lo he tenido como objetivo de mi cabeza. En mi cabeza iba, vamos a hacer el programa electoral, vamos a hablar con la gente, vamos a trabajar, vamos a estar en la calle y el 28 ya llegará, porque claro, el 28 va a ser todo lo que hemos trabajado, ahí se verá en las urnas, ¿no? Ahora es verdad que ya voy pensando más en ese día, pero vamos, pero no tengo nervios, pues los normales. Claro. ¿Estás disfrutando del camino? Sí, mucho, mucho. De hecho, el otro día hablando con un compañero decíamos, no sé lo que va a pasar el 28, ¿no? No sabemos cómo va a estar el 28 por la noche, pero desde luego me quedo con todo lo que hemos hecho y con lo positivo. Ha sido una experiencia, está siendo una experiencia maravillosa y luego además me ha hecho también aprender muchas cosas. Y la verdad es que la ilusión la tengo y la tendré también después del 28, ¿eh? Sobre todo porque al gobernar un ayuntamiento como este tienes que tener mucha ilusión. Bueno, puedes pedir el voto para todos los que te estén viendo. Pues lo pido además es verdad que siempre se tiene que pedir con humildad y yo lo pido con humildad y pido el voto para el Partido Socialista, pido el voto para mi candidatura y pido el voto para Pilar Callado. Yo creo que ya es hora, que ya toca, ¿no? Ese ya toca que nuestro lema de campaña, yo creo que es además lo que nos transmitía, lo que nos ha transmitido la gente todos estos días y yo creo que ya toca que tengamos una Almansa mejor, ya toca que haya empleo, ya toca que haya más oportunidades y ya toca que salgamos de este letargo, ¿no? En el que estamos sumidos también durante tanto tiempo. Por lo tanto, pido el voto a todos los ciudadanos, a los almanseños, a las almanseñas, les pido que confíen en mí. Si no confiaron hace 4 años, que confíen ahora, porque desde luego, vamos, tienen que tener, no claro, ¿no? Pero tienen que saber
que desde luego voy a trabajar con todas mis fuerzas, acompañada de un gran equipo para ser una gran alcaldesa y una buena alcaldesa. Por lo tanto, quiero que me voten, quiero que me voten. En esos votos que van a entrar en las urnas el 28 de mayo va a haber uno muy especial, porque tu hija es la primera vez que vota. ¿Cómo vives esa...? Me emociona muchísimo y de hecho lo mismo ahora cuando me ponga a hablar lloro y todo, porque es verdad que es algo que, mira, ¿ves? Lo siento, no quiero que se me vea así, No te preocupes. pero es verdad que para mí es muy importante, porque mi hija está viviendo y ha vivido toda mi etapa política, ¿no? Llevo ya muchos años, desde el año 2011, y ella me ha visto, pues eso, vivirlo, sentirlo y emocionarme con todo lo que he hecho. Y de hecho, junto con mi marido, ha sido la que me ha apoyado para que hiciera todo lo que he hecho, porque irse a una dirección general no era fácil. Y vamos los dos, y ella me dijo, mamá, es que algo tan importante no puede decir que no. Entonces, esas cosas que ella siempre me ha apoyado va a estar reflejado en el día 28, o sea, en el domingo. Entonces, cuando vaya con ella, que iré con ella, por supuesto, a votar, y vea que echa el voto en la urna, para mí va a ser pues lo más especial de todos estos días, ¿no? Y lo más especial del día. Para mí es algo que me ilusiona mucho, pero que me emociona mucho. Que mi hija vote por primera vez y que pueda votar a su madre y además con convicción, para mí es lo más importante, lo más emocionante. Y siento haberme emocionado, pero para mí es que es muy emocionante. De hecho, lo he hablado con ella y me emociona cada vez que lo hablamos porque para mí es muy importante. Sí, ese voto va a ser uno de los más importantes que voy a tener. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Pilar. Nada, gracias a ti, he estado encantada. Placer. Para mí, además he estado muy a gusto y bueno, además en todos los sitios donde hemos ido, que son parte de mi vida, y te agradezco muchísimo esta entrevista. Qué bien. Mucha suerte para ti. Muchísimas gracias, Víctor, gracias.